Evangelio de hoy. Jueves 24 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículo 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué se alarman? ¿Y surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: «Así estaba escrito. El Mesías padecerá. Resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto». La experiencia compartida del resucitado. Los discípulos regresan al grupo con una vivencia que ha trastocado por completo su comprensión de lo sucedido en Jerusalén. Vuelven a la comunidad no con teorías, ni con suposiciones, ni con el eco del dolor que los había paralizado días atrás, sino con una certeza nueva, difícil de narrar con palabras. Hablan del camino. Hablan del corazón ardiente. Hablan del pan partido y compartido. La experiencia pascual no es un destello aislado ni una impresión individual, sino una comunión entre los que han visto, escuchado y sentido que Jesús ha vencido a la muerte. Y que sigue presente, aunque en una forma diferente, aunque ahora a través de signos y de la fe. El resucitado no se impone con ruido ni fuerza, sino que se deja encontrar en el testimonio compartido, en la palabra que se recuerda y se interpreta juntos, y sobre todo en el pan que se parte con amor. El miedo inicial y la paz inesperada. Mientras narraban todo esto, Jesús mismo se presenta en medio de ellos, sin llamar a la puerta, sin que nadie lo introduzca, sin necesidad de prueba alguna para entrar en ese recinto de temores y esperanzas rotas. Él atraviesa las barreras físicas y emocionales para decir una sola cosa: «Paz a ustedes». Es impresionante cómo el Señor resucitado no recrimina, no acusa, no exige explicación alguna sobre el abandono de sus discípulos. Él no viene a ajustar cuentas, sino a restablecer vínculos rotos, a sanar corazones heridos, a poner serenidad donde reinaba la confusión, aún en medio del miedo. Cuando creen estar viendo un fantasma, el Señor no se retira ni se impacienta, sino que ofrece pruebas sensibles. Toca sus miedos y se deja tocar, para transformar toda inseguridad en confianza. La pedagogía paciente de la fe.
Jesús no solo se muestra, sino que educa con ternura. Explica sin imponer. Interpreta sin vanagloriarse. Él sabe que el corazón humano necesita tiempo. Que no basta con ver, ni con oír, sino que es necesario comprender. Y que esta comprensión no es inmediata. Por eso Jesús les abre el entendimiento. No para introducir ideas nuevas, sino para ayudarles a ver con ojos nuevos lo que ya conocían de las Escrituras. La fe pascual no es un simple entusiasmo emocional, sino una luz que da sentido a todo el camino anterior. Incluso a la cruz. Incluso al sepulcro. La resurrección es la clave interpretativa de la historia entera de la salvación. Y solo quien es capaz de ver desde esa luz puede dar testimonio auténtico. El escándalo de la carne y del pescado. Jesús no se conforma con palabras. Y mucho menos con demostraciones abstractas. Sino que pide algo concreto, tienen ahí algo de comer. Lo que podría parecer un gesto anecdótico, casi doméstico, se convierte en un signo crucial. Porque muestra que el resucitado no es un espíritu etéreo, ni una ilusión piadosa, sino alguien real, con cuerpo glorificado pero reconocible. Alguien que entra en la historia sin dejar de ser parte de ella. La carne de Cristo resucitado. Su gesto de comer delante de los discípulos. Es un escándalo para quienes quieren una fe desincorporada. Espiritualista. Desconectada de la vida concreta. Jesús muestra que la salvación no es evasión, sino redención de lo humano. Incluso de lo más cotidiano. Incluso del alimento compartido. La misión nace de la experiencia. Jesús no los reúne para consolar solamente, ni para que se refugien en una burbuja de felicidad post-pascual, sino para enviarlos. Para recordarles que su misión comienza precisamente ahora. Cuando la certeza de la resurrección ha prendido en el corazón. Él no les da un programa, sino una dirección clara, proclamar la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén. No es una predicación abstracta, sino un anuncio que brota de haber sido transformados por Cristo. Cada testigo auténtico del resucitado es aquel que ha experimentado la conversión personal. El paso de la muerte a la vida. Da un miedo a la paz. De la duda a la confianza. La misión no es tarea de expertos, sino de quienes han sido tocados por el amor de Dios. La centralidad del perdón como anuncio pascual. La conversión que Jesús encomienda a sus discípulos no es un cambio moral superficial, ni un conjunto de normas que deban imponerse desde afuera, sino una transformación radical del corazón. Una apertura interior a la novedad de Dios que se revela en la cruz y se confirma en la resurrección. Esta conversión tiene como fruto el perdón de los pecados. No entendido como borrón administrativo de fallos, sino como experiencia sanadora que restituye la dignidad perdida. Libera de las cadenas interiores. Y restaura la comunión con Dios y con los hermanos. La Pascua no es una buena noticia individualista, sino una oferta de reconciliación total, que alcanza incluso los aspectos más oscuros de la historia humana. Cada vez que el perdón se proclama y se vive, la resurrección se hace actual, real, poderosa. El testigo es el que ha sido alcanzado. Jesús dice con claridad, ustedes son testigos de esto.
No dice que son predicadores, ni teólogos, ni escribas, sino testigos. Es decir, hombres y mujeres que han visto, oído, sentido, que han sido tocados y transformados por lo que han vivido junto a él. La autoridad del testigo no viene de su preparación, ni de su elocuencia, sino de su fidelidad a lo que ha experimentado. El testigo habla desde la vida, desde el fuego que le arde dentro, desde la certeza que lo ha hecho nuevo. Por eso no teme, no se esconde, no adapta su testimonio al gusto de los oyentes. El testigo da la vida, no por una idea, sino por una persona, la del resucitado que ha vencido la muerte, y que ha hecho de su vida una historia con sentido. La fuerza transformadora del encuentro. En este pasaje, como en todos los de las apariciones pascuales, hay un dinamismo que se repite, el paso del miedo a la paz, de la incredulidad a la comprensión, de la parálisis a la misión. Cada encuentro con Jesús resucitado es una sacudida interior. Un golpe suave pero firme al corazón, que obliga a mirar más allá de la superficie y a salir de uno mismo. No es un consuelo emocional, sino una renovación que exige disponibilidad total. Disposición a ser enviado, a ser voz de lo que se ha recibido. El encuentro no es meta, sino punto de partida. Aquel que ha visto a Cristo resucitado ya no puede vivir como antes, ni encerrarse en su propio bienestar. El resucitado incendia la vida con una luz que no puede apagarse. La comunidad como lugar de revelación. Es en medio de la comunidad donde Jesús se presenta. No a uno solo, no a escondidas, sino a los reunidos, a los que escuchan y comparten lo vivido. La comunidad de los discípulos no es perfecta. Está llena de dudas, de temores, de heridas abiertas. Pero es precisamente ahí donde Él elige aparecer. No se presenta ante un grupo ejemplar, sino ante hombres quebrados, que comienzan a abrirse de nuevo a la esperanza. Esta es la comunidad eclesial que nace de Pascua. No como estructura cerrada, sino como espacio vivo donde el resucitado se hace presente cuando se comparte la palabra, cuando se parte el pan, y cuando se ofrece el perdón. La palabra como semilla de comprensión. Jesús abre las Escrituras, no con fines doctrinales, sino como camino hacia la comprensión profunda de lo vivido. Porque la resurrección no es una ruptura con el pasado, sino la plenitud de lo que Dios había prometido desde antiguo. La fe cristiana no nace en un vacío, ni en el entusiasmo de un grupo de seguidores, sino en la continuidad entre la historia de Israel y la historia de Jesús. La palabra se convierte así en luz que guía, en fuego que arde por dentro, en memoria viva que permite descubrir que Dios nunca ha estado ausente, sino que ha conducido la historia hacia su plenitud en Cristo. La comprensión que Jesús ofrece es una lectura pascual de toda la vida, que permite reinterpretar incluso el dolor y el fracaso. La paz como don pascual. Cuando Jesús se presenta en medio de los discípulos, lo primero que les dice es, la paz esté con ustedes. No es un saludo formal, ni una frase de cortesía, sino una afirmación teológica profunda.
que encierra la plenitud del don que Él trae. Esta paz no es ausencia de conflictos ni simple equilibrio emocional, sino la paz mesiánica, la Salom prometida por los profetas. ¿Qué significa plenitud? Armonía. Comunión restablecida entre Dios y la humanidad. Es la paz que brota de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y que se convierte en signo de una nueva creación. Esta paz pascual no es algo que se posee, sino que se recibe y se transmite. Por eso los discípulos serán portadores de esta paz en medio de un mundo roto, violento, dividido. La necesidad de tocar y ver. En la fragilidad de los discípulos, Jesús no se escandaliza, sino que desciende a su nivel. No les exige una fe ciega, sino que les ofrece sus manos y sus pies para que lo toquen, para que constaten que no es un espíritu, sino el mismo que fue crucificado. La resurrección no anula el cuerpo, lo transfigura. Y en ese cuerpo glorioso permanecen las heridas, no como signo de derrota, sino como marcas de amor eterno. El contacto físico no es superficial, es profundamente humano, porque nos vincula desde la sensibilidad y permite que lo invisible se vuelva cercano, tangible. Jesús sabe que los discípulos no pueden simplemente creer sin experimentar. Por eso no se impone, sino que se ofrece como presencia concreta, como cuerpo vivo que alimenta la fe temblorosa. La comida como signo de comunión. Jesús come delante de ellos, no porque tenga hambre, sino para compartir un gesto cotidiano que reconstituya la comunión perdida. La comida es el espacio del encuentro, de la intimidad, de la confianza. En muchas culturas, invitar a alguien a comer es acogerlo como hermano, reconocerlo como igual, restituirle su dignidad. Jesús come un trozo de pescado asado, y al hacerlo disipa la sombra de la muerte. Vuelve a instaurar la vida compartida. Este gesto anticipa la Eucaristía, que será el lugar privilegiado donde el resucitado se hará presente una y otra vez. La Pascua se saborea, se celebra con pan y vino, y se convierte en banquete de fraternidad, en el que todos están llamados a sentarse. La Escritura como llave del misterio. Jesús no se conforma con mostrarse físicamente, sino que vuelve a abrir las Escrituras, porque sabe que la fe necesita arraigo, comprensión, profundidad. No basta ver. Hay que entender desde dentro. Interpretar lo sucedido desde la lógica del reino. No es el éxito, ni la gloria humana, lo que explica la misión de Jesús, sino el cumplimiento del designio salvífico de Dios, que pasa por la entrega, el rechazo, la pasión y la resurrección. Jesús reinterpreta la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y en esa luz todo cobra nuevo sentido. La fe pascual no niega lo anterior, lo ilumina desde una clave nueva, total, definitiva. La misión desde Jerusalén, desde el centro de la historia de la salvación. Jerusalén. Debe partir el anuncio pascual, no como imposición, sino como testimonio de lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. La ciudad que fue escenario de la pasión.
del rechazo y de la muerte de Jesús. Se convierte en punto de partida de una historia nueva. Dios no borra el pasado. Lo redime. No comienza desde cero, sino que transforma lo herido en fuente de vida. La misión que nace en Jerusalén será universal. Alcanzará a todas las naciones. No por proselitismo, sino por irradiación del amor recibido. El corazón de la Iglesia está en esta dinámica de salida, de anuncio, de envío. La resurrección no es una meta privada. Es el comienzo de la evangelización. La resurrección como fundamento del testimonio. La aparición del Señor resucitado no es un acontecimiento privado, reservado a unos pocos como privilegio espiritual, sino una epifanía que exige una respuesta pública. Una proclamación firme y universal. Jesús declara que ellos serán testigos. No teóricos, sino concretos. No expertos en doctrinas, sino hombres marcados por la experiencia de haberlo visto vivo. La palabra testigos no significa simplemente narradores, sino mártires, dispuestos a dar su vida por aquello que han visto y oído. La Iglesia nace no de una filosofía, sino del testimonio vivo de quienes tocaron al Señor con sus manos, y recibieron de Él la misión de llevar su paz al mundo. El Evangelio no es solo una buena noticia. Es una presencia viva que transforma y que exige ser compartida. La conversión y el perdón de los pecados. El contenido del testimonio no es una moral elevada, ni una ideología alternativa, sino el anuncio del perdón, de la conversión, de la posibilidad real de una vida nueva. El resucitado no trae revancha, ni castigo para sus enemigos, sino la oferta incondicional del perdón de Dios. El pecado ha sido derrotado, no con violencia, sino con amor hasta el extremo. Esta gracia debe ser predicada a todos, sin excluir a nadie. Y el primer paso es la conversión. Es decir, volver el corazón a Dios. Dejarse alcanzar por su misericordia. No hay resurrección sin reconciliación. No hay Pascua sin abrirse al perdón que sana lo más profundo del alma. La apertura del corazón a la inteligencia de las Escrituras. El corazón humano necesita ser tocado, pero también iluminado. Por eso Jesús abre la inteligencia de sus discípulos. No solo para que entiendan lo que pasó, sino para que descubran el plan de Dios en toda su historia. Leer las Escrituras desde la luz pascual es una experiencia transformadora, porque permite ver que Dios nunca estuvo ausente, que cada línea de la Biblia respira su promesa de vida. Jesús no impone una nueva doctrina, sino que revela el sentido profundo de lo ya anunciado. El discípulo que medita la palabra a la luz del crucificado resucitado se vuelve vidente del misterio. Aprende a leer la realidad con una mirada profética. Creyente. Abierta al plan divino. La alegría que brota del encuentro. El relato de Lucas está lleno de una alegría progresiva, que nace del miedo vencido, de la duda iluminada, de la tristeza transformada. Es una alegría profunda, no superficial ni forzada, que brota de reconocer que Jesús vive, que ha vencido la muerte, que no ha abandonado a los suyos. Esta alegría no depende de las circunstancias externas,
sino que es fruto del Espíritu, que infunde esperanza incluso en medio del dolor. El cristiano no está llamado a simular entusiasmo, sino a ser testigo de una alegría auténtica, que se convierte en atracción, en signo de que Dios está presente, actuando en lo escondido y renovando todas las cosas. La corporeidad del resucitado como afirmación de lo humano. El hecho de que Jesús se muestre con un cuerpo glorificado, y no como un espíritu, es también una afirmación radical de la bondad de lo creado. El cristianismo no desprecia el cuerpo, ni lo considera un estorbo espiritual, sino que lo reconoce como parte esencial de la persona, capaz de entrar en la gloria. Jesús no se despoja de su humanidad al resucitar. La lleva a su plenitud. En un mundo donde el cuerpo es a menudo despreciado, maltratado, manipulado, el Evangelio proclama que el cuerpo tiene un destino eterno, que nuestras heridas no son el final, sino que pueden ser transformadas en gloria. El miedo como frontera del alma. Cuando Jesús se aparece, los discípulos reaccionan con espanto, como si hubieran visto un fantasma. El miedo paraliza, oscurece el juicio, cierra el corazón. Jesús lo sabe, y por eso entra con suavidad, con ternura, repitiendo la paz, mostrando sus manos, comiendo delante de ellos. La pedagogía del resucitado no impone, acompaña, transforma sin violencia. El miedo no se vence con discursos, sino con presencia amorosa. El resucitado no juzga su fragilidad, sino que la atraviesa, para que el miedo se convierta en fe. La pedagogía de la ternura en la fe. El resucitado no exige una fe ciega, sino que la suscita desde el amor, desde la cercanía, desde el encuentro concreto con Él. La fe no es una imposición, sino una respuesta. Una adhesión personal a una presencia que transforma. Jesús no humilla a sus discípulos por no haber creído, ni los acusa por su lentitud de corazón. Los comprende, y se deja ver, tocar, escuchar. Solo una fe que nace de la experiencia del amor de Cristo puede sostenerse en medio de las pruebas y convertirse en testimonio sólido ante el mundo. Por eso, más que convencerlos, Jesús quiere enamorarlos, encender de nuevo el fuego que se había apagado. La misión desde Jerusalén hasta los confines. El Evangelio que nace de la resurrección no está hecho para ser guardado en un círculo cerrado, sino para extenderse desde Jerusalén a todas las naciones. El resucitado envía, no retiene, impulsa a salir, a llevar la luz que ha brillado en la oscuridad. El lugar del escándalo, del rechazo, de la muerte, se convierte en el punto de partida de la misión. Allí donde parecía que todo había terminado, comienza el anuncio de la vida. La historia no se cierra con la derrota, sino que se reescribe desde la Pascua. Cada discípulo se convierte en misionero, y la iglesia entera es enviada para proclamar el perdón, la conversión y la esperanza que no muere. El perdón como signo del reino. El centro del mensaje pascual es el perdón, no como simple olvido del pasado, sino como recreación radical de la persona.
El perdón de Dios no solo limpia, sana y restaura, sino que otorga nueva identidad, nueva dignidad, nueva vida. En un mundo donde la culpa aprisiona y la venganza parece imponerse, el Evangelio proclama un camino de libertad interior y de reconciliación fraterna. Este perdón no es abstracto. Tiene rostro. Tiene nombre. Y fue derramado por el crucificado que venció al pecado. Y se levantó del sepulcro. La comunidad como lugar del resucitado. Los discípulos no están solos cuando lo reconocen. Están reunidos. Y es en medio de ellos que Jesús se presenta. La comunidad se convierte en el espacio donde el resucitado se manifiesta. No como una aparición esporádica, sino como presencia permanente. Cuando la comunidad se reúne, escucha las Escrituras, parte el pan y ora unida. Allí Cristo vive. Anima. Fortalece. La fe no es un camino solitario, sino un itinerario compartido, donde los pasos del uno sostienen al otro, y todos juntos avanzan hacia la plenitud. El cuerpo resucitado como promesa escatológica. La corporeidad de Jesús resucitado es también anuncio de lo que está por venir. Anticipa lo que seremos. Muestra que nuestra existencia no termina en la muerte, sino que está llamada a la gloria. El cristiano no espera una disolución en lo espiritual, sino la transfiguración de toda su persona, cuerpo y alma. El cielo no es evasión, sino culminación. La vida eterna no es fuga del mundo, sino consumación de la creación en el amor trinitario. El Evangelio como memoria viva. Cuando Jesús les abre la mente para que comprendan las Escrituras, está revelando que toda la historia de la salvación converge en él. El Evangelio no es novedad en el sentido de ruptura, sino cumplimiento. La memoria de la comunidad no es nostalgia. Es fe que recuerda para vivir. Hacer memoria del resucitado no es evocarlo como se recuerda a un muerto, sino actualizar su presencia viva en el hoy de la Iglesia. La transformación del dolor en esperanza. Los discípulos que antes estaban tristes, confundidos, encerrados por miedo, ahora comienzan a experimentar una nueva libertad. El dolor no desaparece mágicamente, pero es transfigurado. Ya no es peso que aplasta, sino semilla de esperanza. La cruz permanece, pero ahora está iluminada por la gloria. La experiencia pascual no borra el sufrimiento, pero lo llena de sentido. La resurrección no es evasión del dolor, sino su redención. El testimonio como vocación permanente. Cada uno de los que ha visto al resucitado queda marcado para siempre. La vida ya no puede seguir igual, porque la verdad que han conocido los ha liberado y los envía. No hay testimonio sin transformación. Y no hay transformación sin encuentro con Cristo vivo. Ser testigo no es una tarea externa. Es una vocación que configura la existencia. Ser testigo es dejar que toda la vida grite que Cristo vive, que ha vencido a la muerte, y que su amor ha tocado lo más hondo del corazón. La Pascua como nuevo nacimiento del mundo. La escena del resucitado que se manifiesta en medio de sus discípulos no es solo una narración de fe del pasado. Es una proclamación viva que sigue resonando hoy.
y que nos invita a entrar en ella, a habitarla con el corazón abierto. Es el eco de un acontecimiento que no cesa. Porque la Pascua no es simplemente un hecho cronológico, sino una irrupción permanente de lo eterno en el tiempo. Es el nuevo Génesis, donde el caos de la muerte ha sido vencido, y se ha abierto paso a una creación regenerada por la fuerza del amor. En esta aparición del Señor resucitado se dibujan ya los contornos de una humanidad nueva, no definida por el temor, el encierro o la desesperanza, sino marcada por la paz, la comunión y la misión universal. Desde aquel cenáculo cerrado por el miedo, brota la aurora de la Iglesia peregrina, siempre enviada, siempre naciente, siempre en camino hacia los confines del mundo, para anunciar que Cristo vive, que ha vencido, que reina en medio de la historia. La Pascua no se puede encerrar en una devoción, ni reducir a un símbolo. Es el corazón mismo de la existencia cristiana, el punto desde el cual todo se ilumina y todo se comprende. La resurrección de Jesús no solo transforma el destino personal de cada creyente, sino que rehace desde dentro toda la creación. Jesús no ha vuelto simplemente a la vida anterior. Ha inaugurado una vida nueva, plena, invulnerable. Ya no sujeta al poder de la muerte, ni al curso del tiempo. Su cuerpo glorioso es promesa, certeza, anticipo de lo que también nosotros seremos, de lo que está reservado para los que aman a Dios y han acogido la novedad del reino. Por eso, cuando escuchamos a Jesús decir, paz a ustedes, no es una frase litúrgica, ni un saludo protocolario, sino un acto creador. Una palabra que engendra lo que dice. Una paz que brota de sus llagas glorificadas, y que sana los miedos más profundos del alma. Paz es el nombre de la resurrección. Porque ya no hay nada que temer. Ni siquiera a la muerte. Ni siquiera al pecado. Ni siquiera al vacío que a veces nos atraviesa. Porque el viviente ha entrado en el abismo. Y lo ha llenado con la presencia del Padre. Desde ese momento, ya no estamos solos. Ya no estamos perdidos. Ya no estamos abandonados. El camino de la Pascua continúa hoy en cada corazón que se deja tocar por la palabra. Que acoge al resucitado no como una idea, sino como una presencia real. Una fuerza viva que renueva la existencia desde dentro. Como aquellos discípulos. También nosotros estamos llamados a ser testigos de estas cosas. No desde la nostalgia, ni desde el discurso, sino desde la experiencia personal. Transformadora. Fecunda. El mundo necesita testigos. No repetidores. Necesita hombres y mujeres cuya vida hable. Irradie. Revele la novedad del Evangelio. Esa es la misión de la Iglesia. Y de cada uno de sus hijos, ser Pascua viviente. Ser resplandor de una presencia que nunca se apaga. Y que sigue diciendo al mundo. En medio de sus tinieblas. Con infinita ternura, paz a ustedes. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.